aquí, debajo de ese tambor, aquí, debajo de ese tambor, en donde me meteré, en donde me meto yo, en donde me meteré, en donde me meto yo, aquí, debajo de ese tambor, aquí, debajo de ese tambor, hay los perros de la vieja Inés, hay los perros de la vieja Inés, hay Perocú que está bailando, hay Perocú que está cantando, hay los perros de la vieja Inés, hay los perros de la vieja Inés, hay Perocú que está bailando, hay Perocú que está cantando. Pescar dos solitarios por aguas del Magdalena, van pescar dos solitarios por aguas del Magdalena, van tonando una canción dedicada a su morena, van tonando una canción dedicada a su morena. Qué mala suerte ha tenido, no hay un peso en su atarraya, qué mala suerte ha tenido, no hay un peso en su atarraya, pero tiene a su morena, esperándolo en la playa, pero tiene a su morena, esperándolo en la playa. A ver qué sale más, a ver qué sale más. Elizabeth, vende la vela, Elizabeth, vende la vela, que va a empezar la cumbia más bella, que va a empezar la cumbia más bella, vende la vela de la cumbiamba, pide candela, que la cumbiamba va a pesar, que la cumbiamba va a pesar, que la cumbiamba va a pesar, que la cumbiamba va a pesar. Baila, baila, minerita, que te quiero ver mover. Baila, baila, minerita, que se acaba el mapale. Baila, baila, minerita, que se acaba el mapale. El mapale, el mapale, el mapale, 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 mapale. Luego de esta pequeña ambientación, continuamos con la segunda intervención del doctor Carlos Alberto Palacios Sinisterra. Bueno, hemos estado hablando un poco de la etnoeducación, de los objetivos de la etnoeducación, de los problemas que ha tenido el proceso de implementación de la etnoeducación, pero también de la potencialidad que nosotros como educadores tenemos, de las fortalezas que tenemos, como elementos que puestos en un contexto sociocultural de diversidad coadyuvan a construir una nación más incluyente, una nación más justa. Creo que en eso tenemos que ganar más, en eso tenemos que avanzar. ¿Qué elementos? Esperemos que el público acabe de sentarse y concentrarnos, ¿sabe?
Una pregunta que uno podría llegar a hacerse a partir de reconocer todos estos procesos históricos de exclusión social es ¿cómo es que la etnoeducación como proyecto de Estado llega a ser eso? Llega a convertirse en parte de las políticas del Estado-Nación colombiano. ¿Qué elementos históricos permitieron que este proceso se diera? O, dicho de otra manera, ¿qué procesos hicieron posible el reconocimiento de la diversidad en Colombia? Ese sería, digamos, un elemento importante para tener en cuenta y comprender un poco también las limitaciones que este proceso ha tenido. Ya hemos señalado ahora en la mañana algunos de esos elementos. Por un lado, la permanencia en el contexto, digamos, del imaginario de la nación, de un discurso racializado que estigmatiza, que niega abiertamente la alteridad afro. Pero el proceso de reconocimiento de la población afrocolombiana, que se da de manera tremendamente tardía, es de alguna manera, o se debe a sí mismo al agenciamiento que en el plano de lo académico, digamos, tuvo lugar más o menos desde los años 60. Es decir, y en esto jugó un papel fundamental la antropología. La antropología, la historia, la sociología en particular, son los campos de las ciencias sociales que más, digamos, contribuciones han hecho a desarrollar lo que nosotros podríamos denominar como el campo de los estudios socioantropológicos afrocolombianos. Y mención especial en este proceso merece la antropología. Primero, porque el proceso de reconocimiento de la población afrocolombiana como grupo étnico se da gracias a las investigaciones antropológicas que se inician ya desde los años 60. Los primeros trabajos antropológicos importantes sobre el negro en Colombia, uno de los primeros trabajos importantes fue el que realizó Aquiles Escalante. Se llama El Negro en Colombia. Ese es un documento fundamental. Yo siempre insisto en esto porque me parece valiosísimo las reflexiones que Aquiles aporta acerca de lo que luego conocimos como el problema del negro en Colombia. Los trabajos de Rogerio Velázquez también son importantes. Estos dos son antropólogos afrocolombianos, pero no fueron los únicos. El trabajo de Nina de Friedemann, yo pienso que es medular en este proceso, porque Nina de Friedemann investigó desde los aspectos culturales hasta los aspectos políticos asociados con los grupos de población afrocolombiana, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y estos trabajos fueron sentando las bases que permitirían luego el proceso de reconocimiento de las poblaciones afrocolombianas como grupo étnico. Los trabajos de Robert West, los trabajos de Norman Witten. Norman Witten tiene un libro que se llama Pioneros afrocolombianos, y es como un estudio de la cultura material de la población afro en Ecuador y Colombia. Thomas Price. Estos antropólogos que estoy mencionando son los que inauguran de alguna manera el campo de los estudios afrocolombianos en Colombia. En la ponencia anterior señalé las contribuciones que el movimiento social afrocolombiano hizo al proceso de reconocimiento. Digamos que ahorita el énfasis lo estamos poniendo en el aporte que los académicos, desde, en este caso particular, la antropología,
han hecho ese proceso de reconocimiento. Antes de 1991, solo se consideraban como raíces étnicas de la nación colombiana las poblaciones indígenas y blancamestizas que daban forma al, entre comillas, crisol de la nación, en la que las identidades sociales se encontraban, como señala Castillo, cristalizadas. La población negra no existía en el imaginario de la nación. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que hasta antes de 1991, los negros como grupo étnico no existían en Colombia, ni para el Estado, ni para las instituciones. Por tanto, frente a esta población no existía ninguna oferta institucional específica destinada a dar respuesta a sus necesidades, destinadas a permitir su proceso, digamos, de inclusión social. Es solo después de 1991, con la Constitución del 91, en donde se incluyó el artículo transitorio 55 y la posterior reglamentación de este artículo transitorio 55, que daría origen a lo que luego conocimos como la Ley 70 de 1993, en donde se da el espacio, digamos, de formalización de la inclusión del negro en Colombia. En términos de lo formal, quiero decir, es decir, en términos jurídicos, aparece una estructura normativa que reconoce que existen las poblaciones negras como grupo étnico y que requieren en ese sentido una respuesta institucional, una oferta institucional para facilitar su proceso de inclusión social. Solo hasta 1991, imagínense lo tardío que es este proceso. Solo hasta 1991. Aunque hay varias explicaciones de por qué la población afrocolombiana se encontraba excluida del proyecto de la nación, la más aceptada es la que apunta a señalar el discurso institucional construido desde el periodo colonial como punto de partida de la negación del sujeto afro como sujeto histórico. Esto ya lo había mencionado esta mañana. El elemento que se encontraría asociado al papel relegado, que habría sido asignado por la sociedad esclavista, para la cual el negro carecía de historia y de tradición. Sin embargo, esto no es suficiente. A esto se sumaría la transposición del proyecto civilizador dominante en la Europa del siglo XIX, que llevaría a las élites colombianas a considerar que no sería posible alcanzar el desarrollo que para esa época exhibían países como Inglaterra o Francia, con los indios y con los negros como materia prima, razón por la cual se estimuló como proyecto político de la nación, promovido por las élites criollas, lo que luego conocimos con el nombre de mestizaje. Algunos autores han denominado a este proceso como el proceso de blanqueamiento, que se disfrazó como el discurso de la democracia racial que promulgaba la igualdad como principio unificador de la nación. Pues entonces el discurso era que todos éramos iguales y que por lo tanto, si todos éramos iguales, aquí no podía existir diferenciaciones raciales, y en tanto estas diferenciaciones raciales no existían, pues no existían diferencias de fondo para hablar de racismo. Si todos somos iguales y lo que existe es una democracia racial, no podría existir el racismo. Esa imposibilidad de plantear este debate hacía que las discusiones que planteaban los movimientos negros afrocolombianos no fueran consideradas como relevantes en el contexto de la nación. Es decir, esta era una discusión que no tenía ninguna importancia para las instituciones del Estado. La fortaleza de este discurso hegemónico que dominó durante la mayor parte de la vida republicana del país anulaba toda posibilidad de reclamo de desigualdad desde la alteridad. Con este discurso era imposible hablar de racismo. Las expresiones más claras de estas relaciones interétnicas promovidas y destinadas al proceso de blanqueamiento y homogenización de la sociedad
fueron el mestizaje, es decir, la relación entre blancos e indios, el mulataje, es decir, la relación entre blancos y negros, y el zambaje, que es la relación entre negros e indios. Sin embargo, Orián Jiménez, que es historiador, señala a propósito de esas relaciones interétnicas que estas relaciones se dieron fundamentalmente en el primer caso del mestizaje entre blancos e indios, se dieron fue entre blancos e indias, porque los españoles cuando llegaron solos, y entonces las mujeres disponibles eran las indias. Así que el primer proceso de mestizaje se dio entre blancos e indias. Cuando el proceso de explotación de la población indígena trajo como consecuencia su disminución, se vieron en la necesidad de traer a la población esclavizada, y lo que se trajo fueron a los varones. Entonces, los varones esclavizados que llegaron, la primera relación que construyeron también la construyeron con las indias. O sea que el segundo elemento de mestizaje sería la relación entre los negros y las indias, en lo que se llama zambaje, y las relaciones entre los blancos y las negras que se trajeron después. Y entonces esto nos da, digamos, un poco la tríada de las relaciones interétnicas en el país. Luego otros procesos históricos han ido complejizando aún más esta dinámica, ciertamente, pero digamos que esos tres constituyen la base de las relaciones interétnicas que se han desarrollado en el territorio nacional, con otras variantes. Este proceso tuvo profundas implicaciones en lo que Peter Waite denomina como el orden racial colombiano, puesto que ubicó en la base de la escala social a la población afrocolombiana e indígena y en la cúspide de la pirámide de la población blanca mestiza, y generó de paso una estructura discursiva. Voy a pedirle por favor al auditorio un poco de silencio para que nos alcancemos a escuchar. Y generó de paso una estructura discursiva que construía a la otra edad como símbolo de atraso y de lo premoderno, generando imágenes devaluadas, racializadas y marginalizadas de la autoridad, de la alteridad. De manera que la invisibilización del negro en Colombia sería resultado de la negación de aquello que construye, que hace parte de la alteridad. Por tanto, su exclusión como tema de estudio hasta bien entrado el siglo XX, es decir, como construcción académica y política en el campo de las ciencias sociales, sería el reflejo de esta política de la negación. Esto explicaría por qué solo hasta el siglo XX, finales del siglo XX, es que realmente empiezan a aparecer los estudios sobre población afrocolombiana. Hay una explicación que propone Eduardo Restrepo, que en mi opinión pues es interesante, frente a por qué la antropología tan tardíamente inicia los estudios antropológicos sobre poblaciones negras en Colombia, cuando desde incluso el periodo colonial ya se habían iniciado trabajos de investigación en torno a las poblaciones indígenas. Básicamente lo que señala Restrepo es que la primer limitación tiene que ver con la manera como se configura el campo disciplinar en la antropología. Eso tiene que ver con los orígenes mismos de la antropología. Lo que señala Restrepo es que la antropología, en tanto pone su énfasis en los estudios de la cultura y entendía la cultura como un objeto cristalizado, como un objeto, digamos, externo, como un objeto determinado, construyó una idea de la investigación y del trabajo antropológico en la que ese objeto de interés era externo a la cultura del investigador. Es decir,
lo que se estudiaba no era la propia cultura, sino la cultura del otro. Y el otro tenía que ser externo, lingüística y culturalmente. Por eso muchos de los trabajos antropológicos parecen historias de aventureros. Y estos elementos que constituyen condicionantes en el campo disciplinar de la antropología hacen que en el contexto de Colombia la antropología intente ubicar eso que se parece a la cultura del otro. Y aquí lo que se parecía a la cultura del otro eran los indígenas. Porque son comunidades cerradas, porque tienen una lengua propia que es externa a la lengua del investigador, porque tienen valores culturales, digamos, enlazados en su propio contexto territorial. Es decir, el modelo indígena respondía mejor a la idea de lo que debería ser el objeto de estudio antropológico para la antropología hasta los años 60, más o menos. Por eso, los trabajos antropológicos tuvieron, digamos, como eje central, como objeto central, lo que se conoció como la cuestión indígena. Mientras que la problemática afro o negra no era ni siquiera considerada como un tema de estudio relevante. No era un tema de estudio. Quienes se atrevieron a plantearse estudios alrededor del tema de lo afro tenían que justificar cómo eso constituía un objeto dentro del campo antropológico. Pero si usted iba a investigar sobre los indígenas, ahí no había ningún tipo de cuestionamiento, porque se asumía como un objeto propio, natural, dentro del campo antropológico. Y eso hacía que los estudios frente al tema de lo indígena pues fueran muchísimo más abundantes, que exploraran una mayor diversidad de temáticas. Así que este primer elemento, los orígenes de la disciplina, va a ser importante para determinar por qué tan tardíamente la antropología inicia sus estudios sobre lo negro. Profe, perdón, ¿podríamos hacer una pregunta? Sí, claro. La pregunta va dirigida a este tema. ¿Tendríamos nosotros que decir que lo que hablábamos de pronto extraseminario, habría que volver a plantear la historia, habría que volver a contar la historia nuevamente, no desde el ganador, no esa historia colonial que se ha vendido a través de mucho tiempo, que los licenciados en sociales, nosotros, hemos tenido que contar, donde contamos la historia del ganador, del español criollo, pero no hemos contado la historia. Les comento algo aquí, sencillito. En Tuluá contamos la historia de Juan María Céspedes, ¿sí? Un señor criollo, ¿sí?, de muy buena familia, la familia Céspedes, pero no se cuenta la historia de la negra María Antonia Ruiz, ¿sí? No se cuenta la historia del negro Luis, que arrancó la tabla de impuestos mucho antes que en Bogotá, que es 12, ¿cierto? Mucho antes que el grito de independencia, en Tuluá ya se había arrancado la tabla de impuestos. Y esa historia no la conocemos, no se la contamos al niño de primaria. Contamos la historia española, ¿sí?, de siempre el ganador, pero es que el ganador que quedó con el poder, ¿y dónde está el indio? ¿Dónde está la historia que tenemos, por ejemplo, en Tuluá, del cacique Tolú? ¿Dónde está la historia de la María Antonia Ruiz? ¿Dónde está la historia del negro Luis? ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron héroes. ¿Y dónde está esa historia? La historia hay que volverla a contar. Hay que coger la historia tradicional y volver a contar la historia desde nuestras raíces. Yo creo que el 80% de la población que está en este auditorio somos descendientes, etnodescendientes. Somos descendientes de indios, somos descendientes de los afros, ¿cierto? Somos descendientes. Aquí no podríamos hablar de blancos,
Y aparte de eso, pues también tenemos el poquito de español, ¿cierto? Nos queda esta lengua cortada, con mala ortografía, por ejemplo. Eso habla de nuestra descendencia. Claro. Y digamos, en relación a lo que señala la profesora Adriana, varias cosas. Uno, quienes documentaron, digamos, la historia del país no fueron realmente historiadores, digamos. Quienes hicieron este ejercicio, pues fueron básicamente miembros de la élite, destinados a ser un poco como de cronistas para documentar las proezas, ¿no?, de su propia clase. Por eso, la mayoría de esos trabajos históricos son odas, ¿no?, a los próceres y líderes, digamos, del proceso de independencia. El proceso, digamos, de profesionalización de la historia, que más o menos tiene lugar desde el 60,